Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Hoy te quiero traer una palabra de parte del Señor que tiene por nombre oír en el lugar secreto. ¿Cuántos tienen oídos acá? Amén. Dice que la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y hoy vivimos días donde estamos oyendo muchas cosas. Es más, nuestro cerebro constantemente está escuchando cosas. Hemos escuchado cosas como que se viene una segunda o tercera pandemia, hemos escuchado que se van a venir otros virus, hemos escuchado que hay incertidumbre, hemos escuchado que van a venir enfermedades, hemos escuchado y visto que hay guerras. Por lo tanto, siempre estamos escuchando cosas. Escuchamos que va a subir y va a subir la UF. Escuchamos que va a subir y va a subir el gas. Escuchamos que las tasas de crédito es probable que sigan subiendo. Es probable que el dólar siga subiendo. Y quizás me estoy yendo a terrenos muy banales, pero escuchamos cosas todos los días. Escuchamos lo que nos dice nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Entonces estamos llenos de voces constantemente. ¿Es así o no? ¿Sí? Y tenemos diferentes voces que están hablándonos. Que no vamos a poder quizás pagar una deuda. Que no vamos a poder quizás tener la salud. Que la incertidumbre que viene no sabemos lo que va a ocurrir. Entonces vivimos en tiempos que siempre ha sido así. Pero ahora tenemos algo que se llama una infoxicación, que es una intoxicación de información, ¿verdad? ¿Te ha pasado que cuando, no sé, quieres comer algo, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres que son embarazadas, hay algunas que les pasa un periodo en el embarazo que, por ejemplo, quieren comer mango o cosas, no sé, limón, ¿verdad? Otra, no sé, palta. Y les da duro con un tema, ¿verdad? Así como palta, y después nace el hijo y es verde. No. No, o le da, por ejemplo, piña. Y luego que ya comió tanta piña, llega un momento en que no quiere más piña, ¿verdad? Y a veces pasa con eso. ¿No les pasa que de repente llegan del trabajo y todo eso y lo único que quieren es silencio? ¿No? Bueno, eso no me pasa a mí. Bueno. Y estamos infoxicados. Si tú y yo hiciéramos una estadística y pudiéramos de cierta manera como medir cuántas palabras escuchamos al día, y lo han hecho, ¿verdad? Pero lo pudiéramos dosificar y tener como una especie de búmetro, de algo que nos marcase, te aseguro que un porcentaje grande de lo que oímos es negativo. Es más, hoy día hay todo un tema de la psicología, del positivismo, ¿verdad? Que tienes que escuchar y declarar cosas buenas, aquí, allá. Y todo se trata de oír. Hay gente que se levanta y lo primero que oye es música para entrar en ritmo, ¿verdad? Y entra. Y hay otros que somos más tranqui y como yo como que tengo que poner un pianito, así como algo suave. Y ojalá que no me griten mucho al principio, ¿verdad? Y cada uno tiene su forma, pero oye cosas. ¿Sí o no? Quizás tú eres de oír la radio y fuerte, ¿no? Así y que se escuche fuerte o las noticias, o te despiertas con las noticias, pero estamos oyendo siempre algo. Y la Biblia, y no solo la Biblia, Jesús es muy enfático en el oír. Y si hay algo clave que tú y que yo debemos de desarrollar, es el escuchar. Y hoy día vivimos en una sociedad que no quiere escuchar, que quiere hablar. Porque si yo hablo, soy sujeto de credibilidad, porque si yo hablo, soy sujeto de una oportunidad del ser valorizado, porque si yo hablo, tengo la opción de posicionarme en un lugar con un pensamiento, una idea, un momento, una influencia.
Es más, los influyentes, el tema de internet, las comunicaciones, no se ganan un espacio por escuchar, se ganan un espacio por hablar. Pero en el reino de Dios, las cosas funcionan distinto. Y Jesús nos habla y nos hace hincapié en el oír. Y quiero que vayamos a Mateo 6:6. ¿Cuántos conocen este texto de la Biblia? Si no lo conoces, hoy lo vamos a leer. Y dice Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu que está en lo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La BTX 3 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Este texto es hiper, mega, ultra conocido, pero cada vez que lo abro, me dice algo distinto. Cada vez que lo abro, y lo he predicado muchas veces, me sale una hilachita, no sé cómo decirlo, pero algo se me destaca. Y este texto yo lo he estudiado hartas veces, y con esto no te quiero decir, que el erudito de Mateo 6:6. No, pero lo he estudiado porque es una palabra que para mí me importa, me interesa mucho. Y lo interesante es, dice, pero tú cuando ores, entra, y acá lo voy a llevar en ese lado, en el entrar a tu aposento. Recordemos que antiguamente había un lugar, un aposento que estaba en altura, que era el dormitorio, pero que también era un lugar para tener una conexión con Dios. Recordemos que siempre las culturas hablan de lo que está en altura, ¿verdad? Habla de tener una conexión con lo eterno, una conexión con Dios en este caso. Y dice, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, por lo tanto tiene que haber un tema de intimidad, un tema de secreto, no de secreto del esconder, sino que de algo privado. Ora a tu Padre, y aquí es algo clave, que está en secreto. Y yo me imagino esto, y no tengo una silla así. Perdonen lo lúdico, estoy moviendo algo aquí para los que están en la radio. Y yo me imagino siempre esto, alguien sentado, ¿verdad? Que nos está esperando ya. Y me imagino siempre a Dios que Él está sentado en el lugar secreto. Y solamente Él está esperando que nosotros vayamos a ese aposento alto, a esa recámara, a esa habitación, a ese lugar, para encontrarnos con Él, porque dice, el que ya está en el lugar secreto. Por lo tanto, cada vez que yo voy al lugar secreto, Él ya está en el lugar secreto. Cada vez que yo quiero ir a tener intimidad con Dios, Dios ya había reservado la mesa para que tuviéramos esa cita juntos. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que yo voy al lugar secreto, no soy yo el que estoy haciendo algo, sino solamente es Él que me está esperando. Y cuando entendemos eso de esa forma, entendemos que Dios no es alguien que está lejano, no es alguien que de repente nos ve y no nos va a dar ninguna importancia, es alguien que ya se encuentra en el lugar secreto. Y cada vez que yo decido, voy a tener conexión con mi Padre. Cada vez que yo busco, voy a tener un tiempo con mi Padre. Cada vez que yo decido agarrar, subir, accionar eso, mi Padre está en lo secreto. Entonces dice, pero tú cuando ores, entra, acciona. Pero tú cuando ores, no simplemente te quedas en la oración, sino que entra. Decide ir un poco más allá. Entra en aquel lugar. Por eso en el reino de Dios
Las cosas sí son con acciones. Por eso en el reino de Dios, y cuando los hermanos de la alabanza te dicen, levante sus manos, adora al Señor, no es porque sea parte de una mística, no, es porque es parte de nuestro accionar. El pastor ha venido hablando mucho tiempo de eso que es terrenal, ¿verdad? Y se vuelve espiritual. Este accionar es terrenal, pero se vuelve gracias. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve, ¿qué ve? ¿Dónde lo ve? En lo secreto te va a recompensar. ¿Qué te va a recompensar? Tu acción. Tu tiempo invertido en lo secreto no se pierde. Tu tiempo invertido en lo secreto no se pierde. Pero estamos en una cultura tan fast, tan rápida, tan del microondas, que llevo 3 meses orando por algo y si no veo resultado, empiezo a poner dudas si realmente Él está en el lugar secreto. Y acá vemos 2 versiones. Y una dice que, la BTX dice que entra a tu aposento interior y cierra con llave tu puerta. Cierra con llave tu puerta. Asegúrate, yo lo entiendo como esto. Asegúrate que haya intimidad. Asegúrate de que haya privacidad. Asegúrate de que haya sinceridad en nuestra conversación. Y la palabra entrar es la palabra del Strong, la 1525, que es venir adentro, entrar. Se traduce como penetrar también, lo que dice Hebreos 6:19. Como esa ancla, esa esperanza que nos ha sido dada, la cual tenemos como un ancla del alma, una esperanza firme, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo. Y mientras yo preparaba la prédica, yo sentía de parte del Señor que me decía, dice la palabra que la fe es nuestra ancla, ¿verdad? Y el ancla, yo soy muy visual, y el ancla es un instrumento que permite ponerle posición, ponerle un punto, ¿verdad?, para estacionarse a un barco. Le permite no moverse, le permite afirmarse, le permite encontrar un lugar de estación, le permite que el mar no le haga el vaivén y no lo saque, porque si no tiene un ancla, no tiene el peso suficiente para mantenerse en un lugar. Pero la Biblia dice que Él es nuestra ancla, la fe es nuestra ancla, Cristo es nuestra ancla. Y yo pensaba, hoy día con tantos pensamientos, con tantas ideas, con tanta incertidumbre, cada vez que vayamos al lugar secreto donde Él ya está, lo que estamos haciendo también es poner un ancla en nuestros pensamientos. Es decir, yo no me sujeto al vaivén, al momento que está viviendo el mundo. Yo me sujeto a esa ancla firme que es Cristo Jesús.
Por lo tanto, si estás pasando un tiempo de derrumbe emocional, psicológico, si estás pasando un tiempo donde tu matrimonio se está quebrajando, donde tus hijos quizás están yendo para otros lados, donde quizás sientes que se te están yendo las riendas, bueno, suelta tú las riendas y deja que Dios tome las riendas de tu casa, deja que Dios tome las riendas de tu familia, deja que Dios tome las riendas de tus pensamientos. Hey, ¿cómo lo hago, Billy? Bueno, ve al lugar secreto. Asegúrate de cerrar la puerta y deja que la ancla de Cristo comience a firmar sus pensamientos en tu vida. Pero para poder entrar al lugar secreto, y cuando ya decidimos entrar al lugar secreto, debemos de estar atentos en el lugar secreto. ¿Saben que podemos estar en el lugar indicado, en el tiempo indicado? Pero si no tenemos el oído fino, no sirve de nada. ¿Les puedo contar algo, no? Yo tenía un problema. Bueno, tengo un problema. Ay, usted piensa que es grave. No, no es grave. Cuando yo cocino, que no es tanto tampoco, pero cuando yo cocino, me pongo a llamar por teléfono. Y ese es un problema. Porque mi mente se va a la conversación y mi cuerpo se queda en la cocina. Entonces, era como mi mente decía, voy a matar este tiempo que no estoy haciendo nada, porque yo no le daba la importancia a lo que estaba haciendo, y me ponía a llamar por teléfono. Y claro, quizás tú llevas 30 años cocinando y lo puedes hacer, pero yo que no llevo tantos, me cuesta. Y mi mente se dividía. Y no terminaba de entender la conversación y se me quemaba lo que estaba haciendo. O se me pasaba la cocción o hacer un bistec es súper fácil, un bistec de carne, de vacuno. Y yo sé hacerlo y no tengo problema, pero me ponía a llamar por teléfono y me quedaba reseco, parecía suela de zapato. Y con lo cara que está la carne. Pero, ¿a qué voy con esto? A que no sabía distinguir el momento que estaba viviendo, creyendo que podía hacer algo más, y me desenfocaba. ¿Verdad? Y es como que tú quizás te propones y dices, voy a llegar a la casa y voy a buscar de Dios. ¿Cuántos han dicho eso? Y llega a la casa y que llegó la prima, que nadie la esperaba, y llegó ahí con el paracaídas, se lo sacó y se sentó en el living. Y te traje pastelitos. O llegó otro tema y después te pusiste a ver otro tema, que el vestido de la danza, que aquí, que lo que sea. Y te sacó de tu tiempo con Dios. ¿Por qué? Y esto es súper sencillo. Y quiero quizás en esta prédica poder hacer una mezcla entre el oír y las disciplinas espirituales. Aparta tu mejor tiempo mental para buscar a Dios. Aparta, identifica tu mejor tiempo mentalmente. Yo en la mañana, por ejemplo, yo en la noche no puedo ni leer la Biblia, ya no me sale. Y me duermo. Pero en la mañana, mi cafecito, mi musiquita, ¿verdad? Y yo entendí y aprendí a que ese es mi tiempo con Dios. Y es donde estoy más fresco mentalmente. ¿Verdad? Entonces, no sé por qué me fui para este lado, pero quiero dejarte algo práctico. Encuentra tu mejor tiempo mentalmente, porque eso también es primicia. Eso también es prioridad. ¿Amén?
Y sí tiene que ver con lo que te voy a decir, porque tengo que estar atento en el lugar secreto. Entonces ahora cuando vayas al lugar secreto, hermano, tenemos que ir con una intencionalidad. Cuando tú vas a hacer algo, cuando te vas a reunir con alguien, a ver lo que sale. No sé, si conversamos, conversamos, si no, no. Pero cuando tú vas con Dios, tú vas con una intención. Y acá vemos una figura muy linda en el libro de Samuel, con Samuel, el joven Samuel, 12 años aproximadamente. Tenía Samuel en este relato bíblico. Y dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. ¿Qué hacía Samuel? ¿Qué hacía? Servía ¿a quién? Al Señor. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, ¿verdad? Vemos un tiempo de silencio, un tiempo en la historia, ¿verdad? Bíblica, en la narrativa de silencio. Escaseaban aquellos días y las visiones no eran frecuentes. O sea, ni Dios habló en ese tiempo, ni habían visiones frecuentes. Para que entendamos el contexto en el que se encuentra esta experiencia, ¿verdad? Dice, y aconteció un día, estando Elí acostado, ¿dónde? En su... ¿Y qué decía Mateo 6:6? En su aposento. Estando Elí acostado en su aposento, Elí se estaba quedando ciego, dice. Sus ojos estaban comenzando a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios, qué hermoso esto, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. ¿De quién era tarea mantener la lámpara? De los sacerdotes. Ellos tenían que mantener, ¿verdad? Que decía, esta lámpara arderán perpetuamente. Y aconteció que estando allí acostado en el aposento, los ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, ¿cuántas lámparas hay acá? ¿Cuántas lámparas hay acá? Todavía no se ha apagado la lámpara. Todavía hay gente que va a buscar olivas recién machacadas para hacer aceite. Aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Y acá podemos sacar mucho y podríamos empezar a lanzar el texto y hacer doble clic en diferentes partes. Pero primero era joven, servía y tenía una labor dentro del lugar, pero no podía distinguir quién estaba hablando. Puedes estar en la iglesia, servir en la iglesia, ser parte incluso de la familia pastoral de la iglesia, pero no necesariamente estar escuchando la voz de Dios. Porque mi relación con Dios es personal. Yo siempre digo, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. ¿Heredo una fe? Por supuesto que sí. ¿Heredo el buscar de Dios? Por supuesto que sí. ¿Heredo el venir a congregarme? Por supuesto que sí. ¿Heredo las palabras que quedan en mi corazón? Por supuesto que sí. Pero llega un momento en que tengo que tener mi encuentro personal con Dios y empezar a desarrollar mi oído para escuchar su voz. Tiempo sirviendo en una iglesia no necesariamente tiene que ver con tiempo escuchando la voz de Dios. La importancia de estar atentos en el lugar secreto.
La importancia de que las lámparas aún sigan ardiendo. El aceite tiene que ver con la santidad, el aceite tiene que ver con la unción, el aceite tiene que ver con la búsqueda, el aceite tiene que ver con que constantemente voy a ese oliva, ¿verdad? Y voy a sacarlas y voy a machacarlas y voy a prensarme. Así como en el Gólgota fue prensado el mejor aceite, así Dios también está pidiendo de nosotros poder prensar el mejor aceite para encender las lámparas en este tiempo. Por eso el tiempo en la adoración te transforma. Porque es mi tiempo donde comienzo a producir aceite. Porque quizás el dolor, lo que te ha tocado vivir, los conflictos, lo que te ha pasado, Dios te está diciendo, estoy formando en ti algo diferente, estoy formando en ti algo distinto, te estoy llevando y quizás ha cambiado tu temperamento, tu forma, te ha tenido que hacer humilde de diferentes formas, no importa, tranquilo, Dios te está prensando para el mejor aceite en la mejor temporada con Dios. Y el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Y vemos versos más abajo que dice, y Samuel no conoció aún al Señor. No conocía aún al Señor. Ni se había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Él creía que era Elí el que lo estaba llamando. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su... Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Ya no es Elí, ya no es confusión. Ahora entiendo en el lugar secreto donde estoy. Y yo no hablo, yo escucho. Miren, entonces vino el Señor y se detuvo. ¿Y quién habló primero? ¿Quién habló primero? Dios. Porque dijo, y llamó como en las otras ocasiones. ¿Y qué dijo? Samuel, Samuel. ¿Cuál es nuestro trabajo? Oír. Oye, Israel. Si oyeres mis palabras, dijo Jesús. Entonces en el lugar secreto, quizás es tiempo de y oír. Y vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y él respondió, habla. Quiero seguir escuchándote, porque tu siervo oye. Nuestras conversaciones y encuentros con Dios siempre son personales. Pueden ser de manera colectiva dentro de la iglesia, por supuesto, pero siempre es una relación de Él con cada uno de nosotros. Ya sea en la iglesia o en la casa. Pero la relación siempre es personal. No se trata de adquirir solamente responsabilidades, actividades eclesiásticas, sino de tener tiempo de intimidad con Dios. Tenemos que vivir esto, la acción de oír la voz de Dios. Y me gustó mucho esta foto porque es una oreja, pero está todo en blanco.
Y cuando uno tiene un papel en blanco, ¿qué hace? Le pone un garabato. Uno puede empezar a escribir algo. Y cuando yo pongo mi oído, que se entienda, alguien saca un extracto que dice, oh, en blanco, la mente. No, se entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Cuando uno lo pone desde cero, en su relación con Dios, Dios empieza a escribir todo. Saca, deja de escuchar, cancela. Hoy venden unos audífonos que se llaman canceladores de audio. Y uno aprieta y lo que hace es que hace una inversión, ¿verdad? Es como un parlante, pero al revés, que bloquea lo que está viniendo desde afuera y te invierte y te cancela el audio. ¿Sabes cómo se cancela la mentira? Con la verdad. ¿Y sabes quién es la verdad? Cristo. Qué importante es nuestra acción de oír. Y mucha gente dice, llevas años orando por tal cosa, llevas años orando por este otro tiempo. Y gente puede decir, no, es que Dios solamente le responde a algunos, ¿verdad? Gente que dice, oye, ora tú porque a ti Dios te escucha más que a mí. Y gente te ha dicho, quizás llevas años, córtala con eso, ya basta. No. Cada tiempo, cada minuto, cada segundo, cada lágrima, cada cerrada de puerta que te ha llevado al lugar secreto, está formando en ti algo, un hijo de Dios que sabe escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes cuál es la diferencia de uno que no lo hace? Que realmente no sabe cuando Dios le habla. Es que no sé si es el Señor. Es que no sé si es Dios. Esta prédica surgió porque estamos viviendo un tiempo con mi hijo más pequeñito que se despierta a beber la leche y todo el tema y está con mamadera ahora y todo eso. Y el otro día eran las 6 de la mañana y empezó a llorar y todo. Y de repente dejó de llorar y se quedó tranquilito. Y a mí me gusta mucho ir a verlo así, cuando está así como, espiarlo así. Y estaba tranquilito, mirando para arriba así. Y yo fui con el teléfono a grabarlo. Y yo puse el teléfono sin que me viera y él de a poco empieza a darse cuenta que algo está pasando. Y empieza. Y mira y se queda tranquilito. Y yo le digo, Daniel. Y dice, ¿eh? Daniel, ¿ah? Y empieza así, ¿ah? Y después digo, Daniel, ¿ah? Y después yo le muestro y él me toma y se pone a reír y todo. Y no quiero ser esos que dicen, bueno, y el Señor me dijo en ese momento, qué bueno. No, pero sí sentí de parte de Dios que así como Él reconoce mi voz con 5 meses y sabe, no sé si sabe que soy su papá, pero sí sabe que es una voz que Él ya entiende, ¿verdad? Sí, porque no tiene un razonamiento, ¿verdad? Pero Él entiende que soy, ¿verdad? Que es alguien que está con Él constantemente. Y Dios me hablaba y me decía, asimismo quiero que sea conmigo. Que cuando yo te hable, tú estés atento. Digas, sí, ese es mi papá, ese es Dios el que me está hablando. Y esto él lo pudo entender porque eran las 6 de la mañana, no había ningún ruido en la casa. Estaba en silencio, en su habitación, en su lugar secreto. Quizás la palabra no es tan profunda lo que te estoy diciendo hoy. Y quizás vas a tener que llegar a tu casa a cancelar un montón de cosas. Pero te quiero decir algo de parte de Dios muy práctico.
Deja de escuchar aquello que pudre tu fe. Deja de escuchar aquello que te lleva al valle de la desesperanza. Deja de escuchar aquello que viene solamente a afligir tu corazón y comienza a decidir lo que quieres oír. Comienza a ir al lugar secreto y a poner llave en tu pieza y a comenzar a buscar y solamente a oír lo que Dios te está hablando. Porque quizás tienes muchos pensamientos, tienes muchas fantasías, pero tienes poco tiempo yendo al lugar secreto. No sé si se entiende, hermano. ¿Me acompaña el hermano del piano? Por favor, la hermana. Salmo 95, 6, 7 dice: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Hoy en un mundo donde históricamente, ¿verdad?, se ha hablado de esta religión como el opio del pueblo, el tener a alguien superior porque nos hace entender que somos inferiores. Y yo estoy de acuerdo con que nosotros somos inferiores y que necesitamos a alguien mayor en nuestra vida. Y esa persona es Cristo. Esa persona es Dios. Porque yo no me las sé todas y necesito ayuda. Y necesito ayuda de alguien que sabe más. Aquel que me creó, aquel que hizo todas las cosas y que todo se contiene en Él. Necesito escuchar su voz, la voz del Creador, para que me pueda guiar en mi familia, en mi matrimonio, en mis estudios, en mi trabajo, con mis hijos, en el ministerio. Necesito a alguien que me guíe, necesito a alguien que me direccione, necesito a alguien que me asiente, necesito a alguien, y ese es Dios. Si soy débil, si soy pobre de espíritu, si soy afligido, si soy vulnerable, necesito a Cristo en mi vida. Si no lo tengo, me pierdo. Y cuando creo que lo sé, viene Dios y me dice: epa, y no te estoy hablando de ser inseguro. No. Te estoy hablando de en quién estás depositando tu garantía. ¿En quién depositas tu garantía? ¿En quién depositas tu familia? ¿En quién depositas tu matrimonio? ¿En quién depositas los estudios? ¿En quién depositas quizás problemas de salud que estás teniendo ahora? ¿En quién los depositas? ¿En quién los depositas? Quizás te gusta mucho hablar. Y tu relación con Dios es un monólogo. Y hablas y siempre tienes algo para decir. Perfecto, no está mal. Pero déjate dejar sorprender por el Espíritu Santo de Dios en aquel lugar secreto. Y cada vez que entres, entra con una expectativa en tu corazón. Porque Él puede enderezar lo que tú pensabas que no tenía rumbo. Y Él puede cambiar ese diagnóstico de muerte a vida. Porque aquellos que tuvieron un encuentro con Dios fueron transformados. Aquellos que tuvieron un tiempo con Dios en el lugar secreto fueron transformados. ¿Cómo vas a ir al lugar secreto? Quizás vas con prejuicios,
Quizás vas con una incredulidad. Vas con tu último traje Armani de incredulidad. Quizás tu matrimonio está en las últimas y me estás escuchando por televisión, o vas por el vehículo y dices, no, te peleaste con tu esposa, ya están llegando a otros términos, ya no ves que hay vuelta atrás. Escúchame. Todo monte alto se puede transformar en un valle. No intentes hacer de Dios lo que está en tu mente, porque Dios es mucho más de lo que está en tu mente. La acción de oír como las ovejas la voz del pastor. Tenemos que aprender a oír. Oír más y hablar menos. Y deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. Yo siento en mi corazón, y lo digo con mucho temor de Dios y con mucho respeto, pero yo siento de parte de Dios que Dios va a responder aquello por lo que tanto has hablado. Siento de parte de Dios como si algo comienza a brotar, como algo que estaba allí y estaba tapado, y como que de la tierra comienza a salir algo que es vida de Dios. Y esas respuestas de Dios van a ser vida de Dios para tu vida. Esa respuesta de Dios va a ser vida, va a ser esa vida que resurge. Muchas veces en el lugar secreto queremos hablar, pero necesitamos oír. Porque cuando Él habla, cuando Dios habla, nosotros somos transformados. Nosotros no somos transformados cuando nosotros hablamos. Nosotros estamos transformados cuando Él habla. Cuando Él habla es cuando nosotros somos transformados. Juan 10 del 22 al 27. Celebras en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. ¿Por qué? Porque no. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y yo las conozco. Y no solamente las conozco, sino que ellas me siguen. Soy una oveja que necesita ser guiado. Sí, soy una oveja que necesita ser guiado. Y que no sabe dónde ir si no tiene al pastor. Sí, soy esa oveja que no sé dónde ir si no tengo al pastor. ¿Cuál es el problema en esta sociedad de ser pequeño?
Si el más grande de todos vino a hacerse el más pequeño. Y si el apóstol más erudito, al que se le dejó la arquitectura de la iglesia, se veía cada vez más pequeño. ¿Cuál es el problema de que nosotros seamos pequeños? A mis ovejas yo las conozco. Yo sé lo que les pasa, lo que les duele. Yo sé a dónde no tienen que ir y a dónde tienen que ir. Yo sé desparasitarlas, sé darles el agua, el forraje, el alimento. Yo sé lo que necesitan. Yo les permito ir a lugares y también les prohíbo ir a otros lugares. Yo soy ese pastor que cuando no hay oscuridad está el callado y comienzo a hacer sonar sobre las rocas para que puedan guiarse. Pero su oído está atento. Está atento a mi voz, está atento al callado, está atento a la vara. Mis ovejas yo las conozco. Yo sé lo que necesitan mis ovejas. Quizás el problema es que la oveja no quiere escuchar. Quizás el problema es que la oveja quiere seguir yendo hacia ese lugar. Quizás el problema es que la oveja no puede simplemente humillar su decisión para entregársela a Dios. La palabra conocer en la 1097 es un verbo primario, conocer, saber. Se utiliza en variedades y en muchas formas, pero tiene que ver con notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, comprender, conocer. Juan 13 del 11 al 12 dice: porque sabía quién le iba a entregar. Esto es en la última cena. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavar los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Ese conocer de las ovejas, de yo las conozco, es el mismo de ¿sabéis? Habían pasado tiempo con Jesús, habían caminado con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, pero Jesús, antes de irse de este escenario, los lleva a tener una acción, que es lavarse los pies. Que no vamos a entrar ahí porque es otro tema. Pero dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Yo los conozco a ustedes, pero ustedes me conocen a mí. Ustedes que han pasado tiempo caminando conmigo y viendo las señales, escuchando lo que yo pienso, caminando y enseñándoles la palabra de Dios. ¿Conocéis, comprendéis, entendéis lo que estoy diciendo? Amados hermanos, ir al lugar secreto no es solamente cerrar la puerta de la habitación. Es el lugar que te va a permitir conocer. Conocer. Y ya no hago por hacer, sino que hago porque sé lo que estoy haciendo.
y cada vez que entro al lugar secreto, y cada vez que doblo mis rodillas al Señor, y cada vez que me derramo ante el Señor, sé que Él me está escuchando y que va a venir el tiempo en que me va a hablar, y que quizás llevo tiempo de silencio como Samuel, y llevo años de silencio y llevo años de escasez en palabra, pero me encuentro en el lugar correcto, me encuentro en el tiempo correcto, me encuentro en el aposento correcto, solamente porque voy a escuchar la voz de Dios, voy a escuchar la voz de Dios, voy a escuchar la voz de Dios. No me importan otras voces, hoy me importa la voz de Dios, y voy otro día y digo, hoy me importa la voz de Dios, y voy otro día y digo, hoy me importa la voz de Dios. Y cada vez invierto más tiempo, y cada vez invierto más tiempo, y ya no lo hago solo yo. Hoy estoy llevando a mi familia, hoy estoy llevando a mi esposa, a mis hijos, a mis primos, a mis familiares, porque no se trata solamente de mí, porque entiendo que Dios solamente no me tiene que hablar a mí, nos tiene que hablar a todos. Pero esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Tu esposo, tu esposa, es tu responsabilidad llevar a tus hijos a la presencia de Dios. Ellos van a tener su encuentro a la edad que corresponde con Dios, pero tú preocúpate de estar en el lugar secreto con ellos, de estar en el aposento con ellos. Si es así, si tú necesitas eso, si tú necesitas poder ir y dejar que Dios te hable, si tú ya te cansaste de escucharte, deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. Deja que Dios enderece tu caminar. Deja que Dios haga ese milagro de sanidad en tu vida. Deja que Dios responda aquello que llevas tanto tiempo orando. Cancela las otras voces para escuchar la voz de tu Padre, porque Él ya está en lo secreto y te va a recompensar. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.